Hoy toca a José Ángel, nos viene a hablar un poco de Flutter y la arquitectura que ha usado, si no me equivoco, en los proyectos en el que ha estado. Nos viene a contar un poco cómo funciona, cómo las ventajas, desventajas y una demo con un proyectito que se preparó para esta sesión, así que muy agradecido. Y sin más, todo tuyo. Pues como dijo Cristian, voy a hablarles un poquito hoy sobre cómo implementar una arquitectura limpia en proyectos para desarrollar aplicaciones móviles con Flutter, que es un framework bastante chachi, que me gusta mucho. Y bueno, antes de empezar con todo el meollo y contarles toda la movida, voy a presentarme un poco yo, quién soy y tal. Soy José Ángel Nieda y soy software dev en LeanMind desde hace menos de un año. Y bueno, pues quién soy, la verdad, pues soy un pibe bastante normalucho. Me gustan mucho los memes, soy también muy friki de la música y la ciencia ficción y me gusta mucho programar y sobre todo el mundo de desarrollar para móvil, pero no tengo problema con ningún stack. También estoy un poco loco de la cabeza, pero bien. Puse por ahí mi GitHub y mi Twitter por si alguien quiere seguirme por ahí. En Twitter lo que van a encontrar son muchos memes y vacilón, sobre todo, pero si a alguien le interesa eso, pues adelante. Y sobre cosas que le voy a contar un poco en esta charla, voy a dar un poco de contexto sobre qué es Flutter. También voy a explicar un poco por qué es importante la arquitectura de nuestros proyectos y voy a explicar cuál es el modelo de arquitectura que usé en este pet project que enseñaré al final, que es básicamente un buscador de discos de música. Voy a explicar también un poco qué es Block Pattern, el manejador de estados con el que más suelo trabajar y es de los más extendidos en la comunidad de Flutter. Y al final, pues eso, vamos a enseñar un fisco de código así, algo más chulo, que no sea tanto teórico. Flutter es básicamente un framework de desarrollo multiplataforma que en principio estaba pensado para desarrollo móvil y ha ido evolucionando en sus nuevas versiones para también soportar desarrollo web y de escritorio, sobre todo. El tema de dispositivos embebidos, como pueden ser wearables o smartwatches, o incluso sistemas dentro de coches o algo así. Sé que estaban trabajando en algo, incluso creo que Toyota estaba trabajando con Flutter para meter en sus coches software desarrollado con Flutter, pero está todo como en una versión muy verde. En la nueva versión de Flutter, en Flutter 2, ya el desarrollo web se soporta en la rama estable, entonces ya se pueden implementar proyectos así como más tochos con web, si alguien quiere trabajar con eso, pero en lo que lo voy a enfocar principalmente ahora es en la parte móvil. Entonces, ¿qué nos permite hacer Flutter básicamente? Pues podemos desarrollar aplicaciones nativas con una misma base de código. Es decir, podemos desarrollar tanto para Android como para iOS con una misma base de código, que en este caso va a ser con Dart, que es un lenguaje desarrollado por Google que existe ya desde hace más tiempo que se desarrolló Flutter. Y básicamente, ¿cómo funciona esto para poder interactuar a nivel nativo con el dispositivo? Porque como otros frameworks, como puede ser React Native, todo el código está escrito en JavaScript y ese código después se tiene que, de alguna forma, transformar en código que entienda el dispositivo como tal. Entonces, lo que hace Flutter es un poco tricky. Bueno, tricky. A ver, es una idea bastante chula, que es que Flutter básicamente utiliza un motor gráfico que se llama Skia. Entonces, cada vez que creamos una aplicación en Flutter, lo que va a hacer es crear un canvas y ese canvas va a renderizar directamente sobre él los widgets que están en Dart. Y Skia soporta el código de Dart. Y esto entonces se va a compilar directamente a nativo, gracias en este caso, al NDK de Android o a la máquina virtual de bajo nivel de iOS. Entonces, directamente compila el código a nativo sin necesidad de tener como un puente de transcribir código JavaScript, por ejemplo, al código que entienda el dispositivo. Y bueno, esto lo venden como, pues eso, que hace que el framework sea como mucho más smooth y mucho más rápido cuando desarrollamos aplicaciones, y que nuestras aplicaciones, pues eso, venden mucho el tema de que, por ejemplo, hay animaciones a 60 FPS y que es todo muy chachi y guay. Porque es importante la arquitectura de nuestros proyectos de software, de cualquier proyecto de software. Esto no es solo aplicable aquí. La primera razón es porque la idea es construir un software basado en capas y que nuestras capas sean independientes de cualquier sistema que tengamos, como puede ser una base de datos o la UI también, que sea independiente de la UI o el framework que usemos. Es decir, que nuestras capas de software no conozcan nada sobre eso.
sobre esas implementaciones concretas. Después de esto, también que nuestro software sea escalable, es decir, que conforme pues, nuestro producto crece, por ejemplo, el volumen de usuarios va creciendo, podamos adaptar perfectamente pues, nuestro software a distintos servicios que funcionen mejor con mayor cantidad de usuarios, por ejemplo. Que sea mantenible, que es pues, una de las cosas más importantes. Es decir, que, por ejemplo, si dentro de nuestro software queremos cambiar una implementación de base de datos que no estemos acoplados a esa base de datos y tengamos que, si queremos migrar a otro tipo de base de datos, pues estemos como 3 meses migrando a otro tipo de base de datos porque rompe todo el código, sino simplemente tengamos que hacer como un cambio muy pequeño. Y por último, que sea testable. Lo que queremos con esto es simplemente que en nuestra capa de negocio, en este caso, ahora lo explicaré más en detalle, que no nos importe el resto de cosas exteriores de servicios y demás, sino que simplemente nos procuremos por comprobar y testear el comportamiento que desde negocio deseamos que sea así. Y no dependamos ni de base de datos, ni frameworks, ni nada por el estilo, sino simplemente comprobar que nuestras reglas de negocio funcionan así y después continuar con el resto de desarrollo, implementando ya pues, las distintas tecnologías que quieras. Bien. Ahora pues voy a hablar un poco sobre lo que es el modelo de Clean Architecture del que habla Uncle Bob en su libro, en Clean Architecture. Básicamente, como dije, pues la idea es definir que nuestro software se divida en capas y que en nuestro núcleo más duro, en nuestra capa más interna, se definan pues todas nuestras reglas de negocio, que en este caso van a ser, digamos, las cosas que supuestamente menos van a cambiar dentro de nuestro sistema. Y después, como capas más externas, por ejemplo, pues nuestra UI, nuestras bases de datos, que puede ser que en algún momento queramos cambiarlas. Y haciendo así que nuestras capas más externas solo conozcan de sus capas contiguas, por ejemplo, como en este caso ahora voy a explicarlo con un gráfico mejor, que nuestra presentación solo conozca del dominio y que a su vez también, por ejemplo, nuestra capa de datos solo conozca del dominio, pero que no haya interacción entre una capa de presentación y datos para evitar acoplamiento entre capas de distintos extremos. Este gráfico, la verdad que lanza como muchas abstracciones un poco complejas, que a mí me sigue rompiendo un poco la cabeza todavía, pero ahora voy a mostrarlo con el gráfico exacto de la arquitectura que yo implementé en este pet project, que es básicamente una arquitectura que se basa en pues una capa de presentación, una capa de dominio y una capa de datos. Y el flujo de llamada de acción de todas estas capas en este sentido. Por lo tanto, en la capa de presentación simplemente vamos a tener nuestros widgets, que en Flutter son los componentes. Todo en Flutter funciona a través de widgets. Es decir, lo que hace es crear como un árbol de widgets y tú lo que haces es ir wrapeando widgets con otros y ya está. O sea, son componentes predefinidos que ya existen en Flutter que después tú puedes personalizar como quieras. Los Presentation Logic Holders, que en este caso, bueno, en esta nomenclatura de arquitectura los llama así, pero son simplemente manejadores de estado que puedes implementar el que quieras, no tienes que añadir uno en específico. En este caso yo uso Block porque es con el que más cómodo me siento y el que más he manejado en este caso. Luego en nuestra capa de dominio implementamos los casos de uso, que los casos de uso básicamente son las acciones reales, o sea, representan las acciones reales que el usuario realiza desde la vista. Por ejemplo, en este caso como puede ser pues obtener un algo. Nuestras entidades de dominio, que las entidades de dominio pues representan pues, los objetos con los que vamos a interaccionar dentro del sistema para poder después mostrar información a los usuarios en la vista y demás. Y después pues se ven los repositorios aquí como que forman parte de ambas capas a la vez. Se ve como así como en gradiente. Los repositorios en la capa de dominio simplemente van a ser una abstracción, van a ser un contrato, siguiendo un diseño basado por contratos, simplemente una interfaz o una clase abstracta, en este caso porque en Dart no se soporta interfaces, que va simplemente a decir qué es lo que se va a tener que ejecutar desde nuestra capa de datos cuando implementemos en concreto nuestro repositorio. Después de nuestro repositorio tenemos los modelos de datos, que no confundirlos con modelos de dominio ni nada por el estilo, son modelos de datos que son modelos con los que vamos a interaccionar de nuestros data sources. Nuestros data sources son básicamente la pieza
que se va a encargar de interaccionar con el exterior de nuestro sistema. Por ejemplo, va a ser una petición a una HTTP, a una API, o los local data sources en este caso va a interaccionar con la memoria interna del dispositivo. Entonces, cuando recogemos la información de la API, lo que vamos a hacer con el remote data source es transformar esa información en crudo que nos viene a modelos de datos con los que vamos a poder trabajar y después, desde nuestro repositorio, devolverlos como entidades de nuestro dominio. Y así, a su vez, pasarlos por el caso de uso, y el caso de uso, pues ya a través del blog, lo pinta en la vista del usuario. Bien, esto es un poco así como el modelo de arquitectura que implementé en este caso. Ahora, cuando veamos el código, supongo que lo entenderán mucho mejor. Y ahora voy a explicar un poco sobre los Presentation Login Holders, o los Stage Management, básicamente, que en este caso es Block. Block básicamente es un patrón para manejar estados que se divide simplemente en eventos y estados. Desde nuestra UI vamos a enviar un evento cuando el usuario pulse un botón. Nuestro block va a recibir ese evento y va a ejecutar transiciones a distintos estados. Cada vez que se ejecute una transición a estado, lo que vamos a hacer es mandar a través de un stream, que básicamente el stream es un flujo de datos que va a transicionar desde el block a nuestra UI. Y vamos a mandar pues un estado. Por ejemplo, cuando pulse un botón de obtener un álbum, pues va a transicionar a un nuevo estado que va a ser cargar un álbum. Ese estado lo voy a mandar por el stream y mi UI va a estar todo el rato escuchando esos cambios de estado, y voy a pintar, a renderizar distintos componentes en función del estado de la aplicación. Eso es un poco así como el concepto más core y simple de lo que es Block. Esto por detrás tiene como un montón de metralla. Que les recomiendo que si les interesa más todo este tema de Flutter y demás, que hay un artículo de Michael que es muy interesante sobre este tema y muy bueno, en el blog de LeanMind, que explica más en detalle cómo funciona todo esto. Aunque ahora en la implementación lo veremos un poco también. Bien, ahora pues vamos al turrón a ver un poco lo que es el código en sí. Entonces voy a dar mi IDE, a ver, por aquí. Y lo que voy a hacer es, me voy a poner, a ver, voy a ponerme por aquí el IDE y voy a poner por aquí la foto del diagramita de la arquitectura, para que sea como un poquito más gráfico y que no que a mí es el primero al que me revienta el cerebro si estoy explicando cosas y no veo más o menos qué es lo que estoy explicando. Entonces, bien. Vale. Lo que voy a hacer aquí es ir pues desde la capa más interna. Vamos a ver lo que es la capa más interna, lo que implementamos aquí, después vamos a la capa de datos y por último la presentación, y explicamos un poco al final cómo interacciona todo esto desde el lado de usuario, o sea, cómo el usuario acciona todo esto por detrás para poder pedir información. Bueno, voy a enseñarles primero un caso de uso de esto. Bueno, simplemente es una aplicación muy simple, tiene dos campos y tú puedes pues, poner el nombre de un artista y el nombre de un álbum que te guste, y va a ser una petición a una API de disco, de información de disco, básicamente. Entonces le das a buscar y hoy no sé por qué vamos un poquillo lentillo esto, supongo que será cosa del directo, pero juro que ayer iba bastante clean todo. Pero bueno, esto va a pedir un álbum a la API y simplemente va a renderizar información sobre ese álbum. Por ejemplo, pues va a renderizar la portada del álbum, el nombre y el artista, y la tracklist de tema del álbum. Y si, por ejemplo, buscamos también otro álbum, por ejemplo, esto, pues, si busco este álbum, también si detectamos que en la API hay como un atributo que es wiki, pues voy a tener un botón que es para mostrar información, que a ver si carga. Sí, tengo un botoncito por aquí que es para mostrar información y puedo leer pues información sobre ese álbum en concreto. Bien, también tiene otra cosilla implementada, que es que si simplemente esto no es muy user experience friendly, pero lo implementé por añadir distintos flujos de comportamiento, que es que si no tenemos conexión a la red en nuestro dispositivo, por alguna razón, si voy a buscar un álbum, pues en vez de hacer una petición HTTP a la API, lo que va a hacer es, cada vez que hacemos una petición a la API, cacheamos el último álbum que hemos pedido, y entonces me va a mostrar el último que está almacenado en caché, simplemente. Bien. Me acabo de dar cuenta que tiene un bug eso por ahí, pero bien.
Entonces voy a explicar un poco pues, cómo funciona esto y cómo interaccionan todas las piezas entre sí. Bien. Voy a empezar por la capa de dominio, básicamente. En la capa de dominio, bueno, la idea de esto es que cada una de nuestras, primero, la idea de esto es que cada una de nuestras funcionalidades dentro de nuestra app tenga esta misma estructura de data, dominio y presentación. Entonces, si tuviéramos otra funcionalidad que fuera autentificación, pues crearíamos esa misma estructura y añadiríamos todas las capas de código necesarias ahí. Y luego también esta capa de core, que aquí pues añadí cosas que van a ser comunes entre distintas funcionalidades de la aplicación, como puede ser pues, este servicio que es para detectar conexión a Internet, que ahora lo veremos más en detalle. Y bueno, vale, pues dentro de nuestro caso de uso, que es Album Search, de nuestra funcionalidad, tenemos la capa de dominio con su repositorio. Bueno, pero mentira, voy a empezar por las entidades. Las entidades de nuestro dominio, que simplemente son álbum, que es un disco, que simplemente estos son objetos planos, no tienen ningún tipo de, bueno, mentira, sí tienen comportamiento, que en este caso es obtener la imagen, una imagen grande que nos devuelve la API de tipo extra large. Entonces, en lugar de hacer de meter toda esta lógica directamente dentro de la UI, lo que vamos a hacer es, cuando llamemos a nuestro objeto álbum, pues decimos album.getExtraLargeImage, y esto es pues un poco así como aplicar del don't ask para no tener que estar añadiendo como lógica en nuestra presentación. La idea de la presentación es que se dedique simplemente a presentar información, que no meta lógica por medio. Bien, nuestra imagen, que simplemente es otro objeto que tiene un texto y un tamaño, y el track, que es en este caso pues una pista, una canción, que dentro de nuestro objeto álbum es una lista de tracks. Aquí también tiene como un poco así como de tell don't ask para mapear la información de la duración que nos viene en segundos y dárnosla en minutos y en segundos, básicamente. Bien. Ahora desde nuestro repositorio, en este caso el repositorio, que como habíamos dicho, en este caso es esta capa que interacciona entre dominio y datos. Entonces, en dominio lo único que hacemos es definir una clase abstracta, que como había dicho antes, en Dart no tenemos interfaz, entonces uso clases abstractas, y una clase abstracta que lo único que va a hacer es obtener un álbum, dado un nombre y un artista, y en este caso va a retornar un tipo either, que es un operador funcional que, bueno, estuve trapicheando con esto un poco porque no lo conocía mucho y descubrí que podía implementar operadores funcionales en Flutter, y simplemente esto lo que va a retornar es un failure o un álbum dentro de este operador, y nos sirve para poder manejar también gestión de errores, la aplicación. Y después nuestro caso de uso, que es la capa que representa pues, las acciones que ejecuta el usuario como tal cuando interacciona con la app. Que en este caso pues, va a ser también un getAlbum que recibe un... Oh, perdón, esto no es. Sí, en el caso de uso, que simplemente va a depender de este repositorio, y lo que va a hacer es hacer una llamada. Esto es un call method que lo que te permite es llamar directamente simplemente a la instancia de getAlbum use case y le pasas los parámetros, y va a ser una petición al repositorio que nos va a devolver pues un either de failure o álbum, básicamente, dados unos parámetros que recibe por aquí, el nombre y el artista. Bien, esto es lo que tenemos en nuestra capa de dominio, y después en nuestra capa de datos es donde establecemos las implementaciones reales de todos estos contratos y abstracciones que hemos definido desde dominio. En este caso, lo primero, voy a enseñar el repositorio, que simplemente es una implementación de nuestro álbum repositorio que definimos en dominio. Y esto tiene varias dependencias aquí. Tiene un remote data source, que es el que se va a encargar de hacer peticiones a la red, y un local data source, que es el que se va a encargar de obtener información desde el almacenamiento interno del dispositivo. Y después tenemos otro servicio que es Network Info, que era el que había enseñado aquí, que tenía en Core, que simplemente esto lo que hace es otra abstracción. Lo que hemos hecho es pues abstraer este servicio y que nuestra capa de datos solo conozca sobre Network Info y que no conozca de su implementación real,
Y esto lo que usa es simplemente un paquete de Flutter que se llama Data Connection Checker, que lo único que hace es comprobar la conexión a Internet del dispositivo. Entonces, en el caso de que nosotros quisiéramos implementar pues, otro paquete, como puede ser Connectivity, que es otro paquete que se usa mucho en Flutter para comprobar el estado de la red del usuario, pues simplemente tendríamos que cambiar esto por Connectivity y implementar el método que hace el chequeo de conexión aquí. Y no romperíamos más nada en otras capas de nuestro sistema. Bien, visto esto, volvemos aquí al flujo este. Bien, dentro de nuestra implementación tenemos el método getAlbum, que ya aquí sí implementamos el código concreto que va a ser las llamadas a nuestro data source, y el data source se comunica con la API. Entonces, lo que voy a hacer aquí es simplemente comprobar a través del servicio Network Info si el usuario está conectado a la red, y voy a hacer una petición al data source que me va a retornar un remote album, un tipo de un album model. Entonces, al obtener este álbum del remote data source, lo almaceno aquí, y lo que voy a hacer es cachearlo en el local storage del dispositivo, y lo voy a retornar a través del write de nuestro IDE, de este operador funcional, para después poder recogerlo en el caso de uso. Y si resulta que recibimos dentro de este bloque try catch pues una excepción del servidor, pues vamos a mandar por nuestro left un failure, que simplemente es una clase vacía que no tiene más nada, simplemente para identificar que he lanzado un error. Y si se da el caso de que el usuario no tiene conexión a la red, pues voy a lanzar este bloque, que este bloque lo que hace es llamar al local data source, que el local data source va a obtener el último álbum que tenía en caché, y lo almacena en el write de nuestro IDE. Y si resulta que pues no tengo nada en caché, pues voy a lanzar un cache failure, que después en la vista vamos a gestionar para mostrar pues, un error que diga no he encontrado el álbum en caché, básicamente. Luego, nuestros modelos de datos, en este caso, que los he llamado modelos, pero eso, son modelos de datos, no son entidades de dominio. Lo único que hacen es pues, heredar, en este caso, de las entidades de dominio, pero si nuestras entidades de dominio y nuestro álbum model tuvieran campos diferentes, tendríamos que crear como alguna especie de mapper para poder transformar estos modelos en entidades de nuestro dominio. Pero en este caso, como son básicamente contienen la misma información, lo único que he hecho ha sido extender de ellos, y entonces en nuestro repositorio, en lugar de retornar un álbum model, voy a retornar un álbum, que simplemente al ser una clase padre, pues hace un appcasting y ya está. Y lo que implementan estos álbum models son simplemente una factoría para poder transformar la información que nos viene desde el remote data source en objetos reales que nosotros podemos manejar dentro de nuestro código. Que bueno, esto es código boilerplate, que simplemente lo que hace es mapear la información del JSON en el objeto, en los atributos del objeto, y ya está. Y lo mismo con un toJSON, que en este caso necesitamos toJSON para poder volver a mandar la información a nuestro local storage y que la guarde en un string con formato JSON. Bien. Lo mismo para el image model y para el track model, o sea, tienen el mismo comportamiento. Luego, la última parte de en este caso, el extremo de la capa de datos, que son el remote data source y el local data source. Nuestro remote data source simplemente, pues aquí, como estamos siguiendo un diseño basado por contratos, pues defino una interfaz con cuál es el comportamiento que va a tener que cumplir la implementación de remote data source, y después creo su implementación. Esta implementación tiene una dependencia con HTTP, con el package HTTP de Flutter, que es simplemente un paquete que nos permite poder ejecutar peticiones HTTP a una API. Y entonces lo que va a hacer es eso, va a ser una petición GET a la API a través de la información que obtiene de nombre de artista, del nombre del álbum y del artista. Y también necesita una API key que se la pasamos por un fichero por aquí. Entonces esto lo que va a hacer es que si el status code de nuestra respuesta es 200 y el response body no contiene información sobre álbum found, no sé si esto es un poco raro, pero la API retorna 200 aunque no encuentre nada. Entonces si retorna 200 y el response body no contiene álbum found, lo que va a hacer es transformar la información del JSON en un álbum model. Y si no, va a lanzar una server exception, básicamente. Y desde nuestro... ¿Te puedo preguntar una duda? Sí. ¿Por qué no tienes el IDER ahí y lo tienes atrás? Lo tienes en el dominio.
Pues no lo sé, la verdad. Wow. Sí, o sea, el tema de usar either básicamente fue porque quería experimentar un poco con cómo funcionaba, pero no, creo que incluso la implementación de either aquí no está del todo bien, porque la idea de usar either es que no eliminar los bloques try catch en lugar de eliminar bloques try catch y usar either para eso. Pero bueno, Estás utilizando como either como option, creo. vale, Que es más. O sea, either es más. Tienes que pensarte menos cómo implementar el failure. Y option sí que tienes que. Es más para eso, más para si tú quieres meter tu dominio en el left, algo así. vale. Bueno, Creo. bueno, sí, como dije eso, no estoy muy familiarizado con estas movidas, entonces, bueno, todo esto es como muy de jugar con esto. Vale, una vez vimos esto, el remote data source, simplemente el local data source lo que va a hacer es, pues, cachear la información en nuestro almacenamiento interno, en este caso usando shared preference, que es, pues, otro paquete que usamos en Flutter para almacenar cosas internamente en el dispositivo. Y lo que hacemos aquí simplemente es, con este método, cachear el álbum desde el último álbum que hemos obtenido de nuestro repositorio. Cuando lo llamamos, accionamos esto y guardamos en caché simplemente. Y si aquí, como implementamos en el flujo del repositorio, si el usuario no tiene conexión a internet, pues va a llamar al local data source, que va a ser getLastAlbum, que es este método de aquí, que simplemente va a coger del shared preference el último string que haya guardado ahí y lo va a transformar también en un album model y retornará un futuro que después resolveremos en el repositorio. Bien, esto es lo que tenemos en la capa de datos. Y ahora, ¿cómo interacciona todo esto con la vista? Es decir, con la aplicación. Pues gracias al blog, que el blog se va a encargar de gestionar todo esto y accionar toda esta lógica por detrás. Entonces, como había dicho al principio, blog se define básicamente en eventos y estados. En este caso solo tenemos un evento que es obtener un álbum, que va a recibir pues eso, el álbum y el artista desde los campos que escribimos aquí. Y después los estados, que tenemos distintos estados aquí. Tenemos un estado inicial de nuestra aplicación para mostrar pues, un mensaje inicial, que en este caso es este, de fill fields to find an album. Un estado de álbum de loading progress para que nos muestre pues, un componente de carga aquí. Un estado de finalizar la carga de datos o un estado de error, básicamente, por si hemos recibido algún tipo de error al ejecutar todo esto por detrás. Bien, y luego, ¿cómo se implementa todo esto por detrás? Básicamente, lo que va a hacer esto es cada vez que cuando nosotros le añadamos en nuestro widget tree como provider este block, lo que va a hacer nuestra UI es estar escuchando todo el rato a cambios de estado. Entonces, nuestro block inicialmente va a tener este estado y si desde la vista, cuando pulsemos este botón, vamos a accionar este evento de getAlbum, por lo tanto, va a mandar este evento por el blog y el blog va a decir, ok, este evento es getAlbum. Y va a empezar a mandar esta información por el stream, que va a estar escuchando la vista todo el rato. Entonces lo que vamos a hacer va a hacer un yield. Cada vez que hacemos yield, lo que hacemos es pasar datos por el stream, que va a estar escuchando la UI, y va a estar detectando esos cambios. Entonces, lo que va a hacer esto pues, es cambiar un estado que va a ser loading progress. Una vez pasemos a este estado, va a mostrar un spinner aquí de carga. Y mientras tanto va a seguir ejecutando pues, la lógica interna que va a accionar nuestro caso de uso, que es la acción que el usuario ha realizado, que es obtener un álbum. Y del evento vamos a obtener el artista y el nombre del álbum, en este caso, que lo obtiene desde aquí. Luego, lo único que hacemos es, en función de lo que tengamos en nuestro either, pues accionar, o sea, enviar distintos tipos de estado. En este caso, si tenemos un failure, pues vamos a hacer un álbum load fail.
Y si el error es de tipo server failure, pues va a decir, va a mandar un mensaje de error que va a ser album not found. Y si el error no es de tipo server failure, como solo teníamos otro tipo de error que era cache failure, pues va a decir no album found in cache. Y si resulta que recibimos un álbum en este header, pues lo que vamos a hacer es simplemente cambiar estado a álbum load finished y le vamos a mandar el álbum que hemos obtenido de llamar a nuestro caso de uso. Como después, esto es básicamente cómo funciona el blog así muy por encima. Y dentro de nuestra página principal, que es nuestro álbum search, lo que tenemos aquí son pues todos nuestro código de Flutter como tal, de nuestro framework. Y lo que tenemos por aquí simplemente nuestro cuerpo principal de esta pantalla, que recibe un scaffold, que el scaffold es simplemente pues el lienzo principal para empezar a poner widgets sobre todo esto, con un single child scroll view, que esto lo que te permite es simplemente que la pantalla sea scrollable si, por ejemplo, la pantalla es más pequeñita y no caben todos los componentes en la pantalla. Y la función de build body, que recibe nuestro blog, que es nuestro álbum blog. Y entonces lo que va a hacer esto es que nuestra UI va a estar todo el rato escuchando a eventos que reciba desde el stream en la interfaz. Entonces esto simplemente tiene pues, un center para alinear el contenido de la UI aquí, padding para que no esté todo pegado y una columna. Y esa columna lo que tiene es un block listener, que el block listener lo que nos permite es ejecutar acciones relacionadas con transiciones o poder mostrar diálogos en la pantalla, que es este método de aquí. A ver, sí, claro. Vale. Y si nuestro block listener simplemente lo que va a hacer es escuchar que si el estado que hemos mandado cuando accionamos nuestra acción al pulsar el botón es álbum load finish, pues va a navegar a una nueva pantalla, que es la pantalla de detalles del álbum, en este caso. Y tiene como hijo un block builder, que block builder lo que se va a encargar es de pintar componentes sobre esta misma pantalla en función del estado que escuche. Si el estado es pues si nuestro estado es el estado inicial, simplemente va a mostrar este mensaje. Si el estado es loading progress, pues va a mostrar un widget de carga, que es simplemente un spinner. Y si el estado es fallido, por ejemplo, pues va a mostrar un mensaje con el error que hemos mandado desde nuestro estado de fallo, aquí. Simplemente nuestro load fail tiene un mensajito un mensaje aquí, entonces simplemente lo que hacemos es recoger el mensaje que hemos mandado por ese estado y pintarlo en la vista, aquí. ¿Y te crean nuevas instancias de componentes entonces cada vez? No es un problema eso de no saturar eso el dispositivo ni nada. Pues en principio, o sea, no crean nuevas instancias de los componentes, lo que hace es como repintar toda la vista otra vez. Hace creo que internamente lo que hace es como una especie de set state que repinta toda la vista con el estado actual de la aplicación. Porque, por ejemplo, el método de loading widget no, lo que hace a lo mejor es solamente... Lo que hace el loading widget es simplemente pintar un componente nuevo en esta sección de la pantalla. Y básicamente, cómo accionamos este evento desde nuestra UI, simplemente tenemos este dispatch album search, que es un método que se llama desde nuestro botón, desde raise button, y lo que va a hacer es dispatch album search, va a limpiar los controladores de texto y va a añadir al blog un evento. El evento que definimos era getAlbum, y va a pasarle el album name y el artist name por ese evento. Entonces, cuando nuestro blog reciba este evento, simplemente va a detectar que ha recibido este evento y va a ejecutar todos estos cambios de estado y va a ir pintando sobre nuestra UI esos componentes, básicamente. No tengo como mucho más que contarles, la verdad. Creo que básicamente es cómo acciona esto la lógica y cómo pinta componentes a través del blog. Si tienen alguna duda o alguna pregunta o algo, pues les intento responder lo que sea. Yo pensaba que Flutter, el framework de Flutter te daba en general todo el ecosistema del frontal, pero solo la UI, ¿no? O sea, la UI como si por detrás le provees los datos con JavaScript. O sea, lo único que es Flutter es la UI. Sí, básicamente. De motor gráfico para atrás, da igual. Da igual, es todo Dart. Ah, okay, Flutter es okay. solo UI.
Entonces aprovechan el tema este de usar Skia y tienes todos los componentes de Material y de Cupertino ya hechos y simplemente los usas. Y por eso es como a la comunidad o los desarrolladores de Flutter pues les gusta mucho porque o sea, tienes mucho trabajo hecho ya y la capacidad de personalización es brutal también. No tienes que estar creando UI desde cero, sino que ya tienes como tus piezas de código hechas y simplemente es como montar Lego, por así decirlo. A nivel proyecto, ¿cómo gestionas eso de, o sea, a nivel gestión de proyectos, tema de eventos? O sea, porque a veces cuando tienes tantos eventos como que pierdes el control de lo que se está haciendo. ¿Me explico? Igual, para hacer un test y tienes varios eventos que interactúan, ¿cómo los gestionas? O sea, simplemente los lanzas y esperas algo Y en el frontal y ya está, normalmente ¿no? lo que se suele hacer cuando haces testing de block, simplemente testeas cuál es el comportamiento de eventos que esperas que se lancen. Rollo, pues si sabes que cuando accionas esta acción va a lanzar una secuencia de eventos, pues simplemente lo que haces es como specs de los distintos eventos que vas lanzando, o por lo menos es así como he visto que se hace hasta donde yo sé. Vale, vale. Me pareció muy interesante, o sea, te lo agradezco mucho la presentación. He entendido bastantes cosas. Lo único en la parte de Flutter, más del frontal, de la vista de los componentes, es donde más me he perdido. Yo también. Porque Sí, me parece más complejo por ejemplo, bueno, el Yield parece que funciona diferente a cómo funciona Yield en otros lenguajes. En el sentido que sigue, Yield manda por un stream, pero sigue ejecutando las líneas de abajo y tal. sí. Bueno, si quieren podemos dedicar un poco más de tiempo también a esas cosas de introducción o hacer otra charla incluso y hablar sobre esto. O sea, es que a mí todavía me sigue rompiendo un poco la cabeza algunos conceptos de cómo funciona todo esto en la parte del frontal, pero si quieren podemos hacer pues algún ejercicio o otra charla más introductoria. Porque mi idea no era mi idea era enfocarlo más al tema de la arquitectura como tal, sobre las cosas que aprendí pues leyendo Clean Architecture y un cursito que me hice también sobre arquitectura limpia con proyectos de Flutter y tal, y no tanto enfocado en lo que es el framework como tal, pero creo que si les interesa podemos hacer algo también más específico de la parte del front de Flutter. Eso está muy bien. La parte que contaba de las mónadas, either, maybe, optional y las excepciones y tal, eh, es una cuestión que se utiliza igual en muchos lenguajes. Y en cierta parte donde estabas lanzando exception, creo que era en los data source, lo que, como dice Ricardo, quizás lo que podías hacer es evitártelo. Y porque eso se usa para situaciones que realmente no son excepcionales, sino que uno de los resultados plausibles puede ser que esté vacío o se considera como que es plausible que hay un fallo de conexión, por ejemplo. Y tú con estas monadas gestionas que todo funcione normal sin estar haciendo programación defensiva, hasta el punto en el que tienes que tomar una decisión al respecto, que en este caso lo estás haciendo a la vista, ¿no? El decir fold, creo que estabas llamando al método fold para decir, Sí. dame este resultado del otro, y ahí tomas la decisión. Mientras que cuando hay casos que sí son excepcionales, que son cosas que no deberían ocurrir y que es un fallo del que de ninguna forma te puedes recuperar, sí sigue siendo interesante el tema de la gestión de sesiones, ¿sabes? Y capturarlas donde corresponda o lo que sea, porque son circunstancias excepcionales. Es que un poco para distinguirlo, la idea así que yo tengo en la cabeza es ver si es un caso realmente excepcional, anómalo, o es un caso dentro de los que está, que puede ocurrir. Y en caso que sea de los que puede ocurrir, las monadas te ayudan a no tener tanta programación defensiva y a poder delegar que la decisión la tome quien sepa tomarla, ¿sabes? No por el camino tener que estar preguntando y haciendo transformaciones. Es un tema que nos daría para estudiarlo bien. A lo mejor podemos preparar juntos alguna sesión, mirarnos esas mónadas en varios lenguajes y ver cuáles son los patrones que se podrían usar. Igual. Pues sí, la verdad que creo que sería bastante interesante porque yo es la primera vez que toco algo así.
O sea, empecé simplemente lo vi, me llamó la atención y digo, vale, pues voy a trapichear con esto aquí en este proyecto, a ver qué tal. Pero Claro, podrías probar a no tengo mucho Sí, concepto de base de cuál es la idea de esto. podrías probar a no lanzar la exception que estaba lanzando los data source, sino ahí devolver que está vacío. Incluso en ese punto hay más opciones que se pueden considerar como el null object pattern, hay unas cuantas, pero probablemente el tema de esas monedas te valga bastante bien porque al final si es nulo vas a tener que pintar un error en la vista. Y si tiras de ahí para adelante, como esa es la capa que está más profunda, más abajo, a lo mejor te queda más consistente, ¿no? No tienes que hacer try catching en otro lado, ya, sino que ya la moneda llega hasta la vista y en la vista ya es lo que tengas que hacer. Yo tengo una pregunta. Las cosas estas de las monedas, o sea, ¿eso viene de base con el lenguaje de Dart? ¿O es una no viene de base con Dart. Bien, vale. es un paquete de que creo, si no me equivoco, desarrollaron el mismo equipo de Flutter, pero viene como un paquete aparte. Vale. Muchas gracias. Hasta aquí la sesión de hoy. Gracias a todos por venir y en especial a José Ángel por facilitarla. Muy clara, la verdad. O sea, +1 a todo lo que han dicho. Y probablemente nos estéis viendo en YouTube ahora. Y eso, suscríbanse, comentarios. Nos pueden de redes sociales, está aquí abajo en la descripción. Lo de siempre. Nos vemos en la próxima.